Muchísimas gracias. Me da mucha alegría saludarles, me da mucha alegría también hablarles de este tema, porque tengo una grandísima estima por Romano Guardini. Nuestra exposición la vamos a hacer de esta manera. Primero les contaré un poco, es un poco personal, pero es que es una manera de darle también, de enfocar bien, me parece, porque lo que vamos a hacer es una especie de retrato de quién era Romano Guardini. Y Romano Guardini era un personaje con muchas facetas. Por tanto, vamos a verlo un poco desde distintas perspectivas. También les contaré un poco mi acceso a Guardini, que también es una manera de verlo desde distintas perspectivas. Después de este acceso, haremos un esquema biográfico para centrar la figura. ¿Qué épocas tiene? Y después la repasaremos un poco. Ese va a ser el orden de esta exposición. O sea, primero este acercamiento, les digo, me cuento mis impresiones, por así decirlo. Después, las etapas de su vida, que son muy claras, y después nos introduciremos en esas etapas. Iremos sacando las facetas de este personaje. Entonces les cuento. Cuando yo empecé en el año 1983 a enseñar, y además a enseñar a universitarios, Guardini, por supuesto, era una figura ya completamente consagrada. Se le consideraba un gran teólogo del siglo XX, aunque ha crecido en estos años, ¿no? Ocupa un lugar cada vez más importante dentro del panorama de la teología del siglo XX, también porque, claro, se le conoce mejor. Pero cuando yo empecé a enseñarle, quiero decir, era en el ámbito de la teología para universitarios. Decía, hombre, Guardini, hay que imitar a Guardini. De hecho, un poco puedo decir que mi vida intelectual ha sido un poco un intento de imitar un poco a Guardini, de seguir un poco a Guardini, es verdad, así, ¿no? Pero cuando ya después después de leer algunas cosas de él, me tocó estudiarlo sistemáticamente, diríamos, una primera impresión pues era un poco extraña, les explico. Porque a diferencia de otros teólogos, Guardini no es un hombre de tratados. Él propiamente no enseñó tratados de teología. Entonces no tiene, vamos a decir, grandes libros sobre tratados de teología. Otros teólogos lo tienen. Entonces, cuando uno lo intenta situar como figura teológica, vamos a decir, normal, no te sale del todo, no sale bien. ¿Por qué? Pues porque pasa esto. Dice, bueno, es un hombre que ha estudiado el Tratado de Creación, ha hecho por ejemplo, una colección de manuales como la que hizo Schmaus con 8 volúmenes. Pues no, no ha hecho eso. No ha hecho eso. Tiene libros, dice, pues unos de más peso, otros de menos peso. En realidad no tiene, creo yo, ningún ensayo, o mejor dicho, ninguna monografía completa, con mucha bibliografía así muy sistemática. No le va. Y eso, en una primera mirada así muy rápida y en el fondo sin saber mucho, ¿verdad? A uno le podría parecer por eso que es una figura menor. Bueno, ha escrito unos ensayitos interesantes y tal. Y esta puede ser una impresión, digamos, del ignorante, ¿verdad? Que yo era entonces también bastante ignorante, claro. Sigo siéndolo, pero entonces era mucho más todavía, ¿no? Claro, no tiene los volúmenes de Congar, no tiene los volúmenes de Delibac, no tiene, digamos, la dogmática de Schmaus. Pero cuando uno va sabiendo, dice, hombre, pero Guardini tiene un libro del año 1917, uno de sus primeros libros, que es El espíritu de la liturgia, que se considera uno de los libros más importantes del movimiento litúrgico, un libro pionero. Pequeñito, pequeñito. Se puede aquí en cuadernos fase, ya ven, aquí está un poco apretado, pero y bueno, pues unas cuantas consideraciones. Pero claro, estas consideraciones han sido en gran parte, dentro de lo que cabe en el espíritu de la Iglesia, pues como un repensamiento de la liturgia. Y han supuesto de pasar, digamos, de pensar la liturgia en términos de historia de las rúbricas a las grandes profundidades de la liturgia, dimensiones humanas y divinas de la liturgia. Claro, entonces, un libro pequeñito, bueno, no es un libro pequeñito, ha tenido mucha importancia.
Y luego te encuentras con que este otro libro, que aquí lo tengo en una versión pequeñita, La esencia del cristianismo, pues es un libro muy importante. Y todos los teólogos, cualquier persona versada un poco en teología, dice cosas que han salido de este libro. Cualquiera hoy dice cosas que han salido de este libro. Por ejemplo, bueno, la más importante de todas, el cristianismo no es un sistema de doctrina, no es una moral, no es un conjunto de ritos. Por supuesto que tiene todo eso, pero el cristianismo, la esencia del cristianismo es una persona. Uno lo ha oído esto. ¿Y de dónde ha salido? De aquí. Esto ha salido de aquí, lo dijo él. Es que no se le había ocurrido a nadie. Bueno, quizá alguien lo habría dicho antes, pero desde luego el que lo puso en circulación fue él. ¿Y por qué lo puso en circulación? Ya lo veremos. Pero ahora estamos en esta primera aproximación que les digo, cuando uno pasa a decir, bueno, pues escribe una serie de ensayos, a decir, bueno, pero es que tiene muchos libros importantes, muchos libros influyentes. Y ya hemos dicho ya dos, el espíritu de la liturgia, la esencia del cristianismo. Este otro, Mundo y Persona. En una primera aproximación, Mundo y Persona, que es un libro bastante bonito, pero también pues no es un libro, vamos a decir, completo. No tiene muchísimas citas a pie de página, no tiene una bibliografía apabullante, está compuesto, luego te enteras, con artículos escritos para distintas circunstancias, pero ¿qué pasa? Bueno, pues que aquí está recogido, vamos a decir, la primera impronta personalista de los años 30. Guardini, que era un hombre siempre muy enterado. Luego explicaremos poco a poco por qué, porque vamos, como ven, acercándonos a las facetas de Guardini. Resulta que aquí él había conocido lo que ha escrito Martin Buber, Yo y tú, le había dado importancia, es uno de los primeros teólogos que le da importancia. Y dice, este tema de concebir el ser humano como relación es muy importante para hacer una antropología. Entonces, este libro, aunque no es un tratado de antropología, no cita a todo el mundo, no tiene una bibliografía enorme, resulta que tiene pues muchas intuiciones que son las que pone en circulación. Entonces, es un libro importante. Digamos, de entrada, con más ignorancia, uno diría, bueno, pues, bien, un librito. Pero sabiendo el lugar que ha ocupado en la historia, dice, no, este es un libro pionero también. Claro, ya llevamos 3 libros pioneros. No es tan fácil. Y bueno, y también podría decir uno, el Señor. El Señor está compuesto con la predicación que él hace en Berlín entre el año 33 y el año 37. No puede decir, bueno, pues un conjunto de homilías. Bueno, un conjunto de homilías de un gran retrato de Jesucristo, de los misterios y la vida de Jesucristo. Profundamente pensados, además originalmente pensados, porque esa es otra cosa que uno se va dando cuenta, que Guardini es muy original. Y podría decir, bueno, ¿y por qué es muy original? Vamos, hay personas que son originales porque les gusta la originalidad o les gusta destacar. Guardini era una personalidad, digamos, como persona muy modesto y no le gustaba, vamos a decir, destacar. No era una figura, no era un figurón. Nunca quiso figurar. Pero en cambio era una persona preocupada porque los misterios de la fe se dijeran de una manera viva, de manera que pudieran llegar a la gente. Y a la gente tal como piensa hoy, mundo moderno. No repetir y repetir y repetir y repetir cosas que uno sabe, pero quizá gente que viene un poco más de lejos no las puede entender bien. Aquí hay un esfuerzo de que las entienda, hay un esfuerzo de ponerse en posición, hay un esfuerzo que será constante en la vida de Guardini de transmitir la esencia del cristianismo. No solo centrada, digamos, en una palabra, dices, es Jesucristo. Bueno, ahora explica cómo es Jesucristo. Y explica cómo es Jesucristo. Entonces, él nunca es tópico, nunca repite cosas, las que se dicen siempre repetir por repetir. No, las piensa, dice, ¿cómo se puede entender? Las piensa. Y esto forma parte constante de la originalidad de Guardini. Bueno, ya ven que aunque solo hemos puesto aquí, vamos a decir, pues 4 libros, 4 importantes.
pero no pararíamos, ¿eh? Aquí han salido ya 4 muy importantes. Otro muy importante que es, digamos, ya tardío, de los años 50, el fin de la modernidad, el fin de la era moderna. ¿Eh? ¿Y aquí qué es? Pues en realidad es una conferencia donde explica, donde en realidad sitúa qué ha pasado culturalmente con las naciones cristianas que han dejado de ser cristianas. ¿Cómo ha cambiado el mundo desde un mundo medieval cristiano a este mundo moderno que mantiene distancias con el cristianismo al mismo tiempo que ha heredado muchas cosas de él? ¿Cómo es esto? Pues está aquí. ¿Verdad que es un libro muy célebre y importante? Bueno, entonces ya ves, hemos pasado de cuando uno intenta hacer, vamos a decir, la imagen de un teólogo un poco convencional diciendo, bueno, ¿cuáles son los grandes libros? Quizás no tiene grandes libros como tienen otros, pero tiene ensayos muy importantes, cosas muy lúcidas, que de qué han nacido, de esa reflexión que él tiene, de esa voluntad de hacer relevante el mensaje cristiano. Fíjense que en el fondo el problema que tenemos de la Iglesia en la modernidad, en el mundo moderno, es que el mensaje cristiano que pertenece a la tradición de tantos países ha dejado de ser relevante, no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque están acostumbrados. También porque no lo oyen. En ese sentido estamos en la misma situación que estaba él. ¿Eh? Y él dice, no, pero hay que explicárselo bien, con la fuerza que tiene el mensaje. Les tiene que llegar. Y él hace ese esfuerzo. ¿Eh? Es una de las características de Guardini. Y además, que también, o sea, para él es una cosa personalmente muy importante. Él era un enamorado de la verdad. O sea, le parece que la verdad, cuando el espíritu se aleja de la verdad, se enferma. La verdad es la vida del espíritu. ¿Eh? Y entonces, la verdad cristiana tiene que manifestarse como verdad, no simplemente como algo que se repite. Para él esto es importante. Y él consigue con eso transmitirlo. Bueno, esto era la primera parte que les decía de acceso a Guardini. Vamos al segundo punto, que es muy breve, que es el esquema biográfico. Porque es muy claro. Guardini nace, decimos, en 1885. De origen, era de padres italianos, emigrantes porque tenían unos negocios, a Mainz, a Maguncia, en Alemania. Él va allí cuando tiene 1 año. Y, bueno, en realidad se educa en Alemania, aunque se educa en Alemania viviendo en una familia italiana que es bastante, vamos a decir, un poquito cerrada, no tienen muchísimas relaciones. Esto le va a crear también algún problema. Bueno, pero estamos solo ahora designando las etapas fundamentales. Tiene una etapa de formación que podríamos decir que dura hasta los 35 años. Ya la estudiaremos un poco más. ¿Eh? Entonces, cuando tiene 35 años, hay 3 años, que son del año 20 al año 23, donde su vida cambia. Y entonces inicia un periodo en Berlín. Un periodo del 23, que es de 20 años, del 23 al 43 en Berlín, donde va a estar en una cátedra rara, ya lo explicaremos por qué. Aquí ya está la universidad, pero en una cátedra rara, no de un tratado teológico, sino de explicar cuál es la cosmovisión cristiana y católica en concreto, en Berlín. Y está 20 años. 20 años que pillan, fíjense ustedes, porque son 23 al 43, 20 años que pillan el origen del crecimiento del nazismo, la llegada de los nazis al poder. De hecho, lo expulsan de la cátedra, en el año 39. Pero esos años son esa cátedra, esos años son la predicación en Berlín. Hemos dicho antes que el Señor, este libro tan importante de Guardini, ha salido allí, en ese momento. Y esos años también son años de desarrollo de su trato con grupos de jóvenes, en un movimiento juvenil. Ahora lo explicaremos. Entonces hemos dicho, una etapa larga, hasta que tiene 35 años, de situarse.
una etapa de profesor en Berlín y de predicador y de capellán de un movimiento juvenil, gestor de un movimiento juvenil también. Y todo eso es Berlín, 20 años. La guerra, 1939, 4 años de paro, aparte que lo han echado de la universidad, ¿no? Y entonces escribe este libro tan delicioso que es, en esos años de paro, Apuntes para una autobiografía. Y se lo recomiendo vivamente, la verdad. Ahora me parece que no es fácil de encontrar, pero lo tiene en cuenta. Apuntes para una autobiografía, donde él cuenta su vida, sencillamente. Cuenta su vida en un momento en que no ve mucha salida. Han llegado los nazis al poder, le han echado de la universidad. Cuando acaba esto tiene 59 años. Bueno, no sabe muy bien qué iba a pasar, ¿no? Y ahí cuenta el pasado, que vamos a aprovechar un poco. Bueno, entonces decimos 35 años, 20 años en Berlín, 4 años de guerra, donde escribe esto fundamentalmente. Y luego, cuando acaba la guerra, él es un personaje importante. Antes de la guerra con los nazis, es un expulsado, es un indeseable, no lo quieren ver. Pero cuando termina la guerra pasa lo contrario, claro. Es un testimonio, él ha resistido. Es una persona que está limpia de todo el mundo nazi. Es más, fíjense, le ofrecen la cátedra de Heidegger. Heidegger, el gran filósofo que fue también rector nazi de la Universidad de Friburgo. Y fue nazi, sí, fue nazi. Fue muy nazi, fue bastante nazi. ¿Colaboró con los nazis? Colaboró con los nazis. Escribió un artículo hace poco sobre eso. Bueno, pues él estuvo a Guardini y le pusieron para juzgar a Heidegger, que fue benevolente. Y le ofrecieron, si quería, la cátedra que tenía en Friburgo. Heidegger dijo que no. Y entonces viene la última parte de su vida, que son 3 años en Tubinga y el resto en Múnich, otros 15 años. Y ahí se repite un poco el esquema de Berlín. O sea, tiene la cátedra de Weltanschauung, de visión católica del mundo, la predicación, y ya no tiene la atención de jóvenes. Ya no lo sigue esto. De jóvenes sí, pero ya no este movimiento. Entonces ven que el esquema es como bastante claro. 35 años. Un periodo pequeño de evolución, 20 años en Berlín con la cátedra de Weltanschauung, la predicación sistemática para temas y temas, de que sale el Señor, la atención al movimiento juvenil. Y luego decimos del periodo de guerra, la segunda etapa, sobre todo en Múnich, donde son otra vez la Weltanschauung, otra vez la predicación es muy importante en Guardini, ¿eh? Y luego también hay que decir que esa época es una época de conferencias, de ensayos. Él hace muchas conferencias que luego publica. Ya es un personaje. Es llamado aquí y allá, de manera que salen muchas cosas. Y después ya dicta unos cursos finales, grandes, de moral y de existencia cristiana, son los últimos en la universidad. Están publicados, pues digamos, sin que los arreglase, tal cual. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito las 3 etapas, un poco, sobre todo las primeras que son más interesantes. Decimos, bien, Romano Michele Antonio Maria Guardini, nacido en Verona en 1885, decimos, la familia se traslada a Maguncia. Siempre forman un núcleo muy cerrado. Él, de joven, es una persona que no sabe muy bien qué quiere hacer. Estudia un poco de química en Tubinga, economía política en Múnich. En realidad hizo química porque el compañero de pupitre del colegio iba a hacer química y dijo, bueno, pues yo también. No tenía demasiada devoción por la química, pero ya acabó. Y con la economía política le pasó lo mismo. Se cansó un poco de la química y dijo, bueno, pues el compañero quiere hacer economía política, pues yo también. Estuvo ahí 2 semestres y en el verano de 1905, o sea, cuando él tenía 20 años,
con un amigo suyo, estando en casa de un amigo suyo, nota que ha perdido la fe, que no puede creer. Dice, no le parece creíble el cristianismo. Le pasa a los dos a la vez, ¿eh? Curioso. Y digamos, no es que hayan tenido un proceso. Y entonces piensan, pero ¿qué vamos a hacer en la vida? Entonces, bueno, en la vida lo único que vale la pena hacer es entregarse a los demás. ¿Y eso dónde se puede hacer? Pues en la Iglesia Católica. Y entonces, esto dura unos días, ¿eh? Entonces pasa, digamos, de tener una especie de pérdida de fe con el amigo, que lo hace, a los dos le pasa lo mismo, a decidir los dos hacerse sacerdotes. Bien bonito. Misterio, por otro lado, pero muy importante en la vida de Guardini, claro. Guardini hay que decir que era bastante tímido, un poco depresivo, pasa por periodos de depresiones importantes. Y bueno, y también quizá tenía este carácter, él había estado muy metido, como son las familias italianas y mucho más, vamos a decir, inmigrantes fuera de sitio, han estado muy unidos y hacia afuera, aunque él tiene muy buenos amigos alemanes, que conserva toda la vida. Pero a lo mejor no tiene un trato demasiado fluido con todo el mundo. Bueno, total, que él se decide a ser sacerdote con este amigo suyo y Neufeld. Y entonces lo primero que hacen es estudiar teología. Del año 1906 a 1908 en Turingia. Ya había estudiado económicas, pues ahora teología. Y en 1908 entra al seminario. En el seminario no está muy cómodo, claro, ya tenía una edad, porque tiene 23 años. Era mayor que el resto, eran los dos, un poco mayor que muchos. En algún momento no está muy claro si se va a ordenar o no, aunque solo está 2 años en el seminario, pero al final lo ordena, en 1910, perdón. O sea, tiene 25 años. Lo ordenan. Y también, bueno, pues dudan un poco dónde ponerlo, pues aquí, allá, en la parroquia, empieza, y por el vicario general de la diócesis de Maguncia lo mandan a estudiar. Y bueno, pues que haga la tesina, o sea, la tesis doctoral, y la hace sobre la doctrina de salvación en San Buenaventura, en Friburgo, está 3 años. Cuando vuelven, no saben muy bien tampoco qué hacer con él, lo ponen en una parroquia. Él pensaba que lo iba a poner en el seminario, pero no lo ponen en el seminario. Lo ponen en una parroquia y que se ocupe de un grupo juvenil. Se ocupa del grupo juvenil que le interesa mucho. Y ahí van a hacer la vocación de Guardini a la atención de los jóvenes. Y que es muy importante. Claro, eso no lo sabe uno de entrada cuando lee un diccionario de teología. Es decir, Guardini, pues te dice qué pensaba, cuáles son las obras, pero en Guardini, en la biografía de Guardini, la atención de gente joven es importantísima. Es más, piensa que esa es su vocación. Antes hemos dicho que un rasgo suyo es que quiere acercar la doctrina cristiana viva a la gente, bueno, especialmente a los jóvenes, que sea significativa, que sea significativa. No se trata de hacer rebajas, o de decir cosas originales, digamos, por decirlas. No. La doctrina de fondo, o sea, ¿quién es Dios? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es la Iglesia? Eso tiene que ser vivo. Y entonces él se propone decirlo en vivo a aquellos jóvenes. Les da muchas charlas. Y además, era bastante original. Y luego, pues, inquieto y se entera por aquí y por allá. Y hace un movimiento, en ese movimiento juvenil, pues, es bastante autónomo. O sea, los chicos tienen una junta, deciden, tienen cargos, piensan, porque él piensa que es muy importante para que se formen, que obren, que hagan, que se muevan. Y todo esto quizá, algo de todo esto no le gusta al vicario general, porque no lo pone en el seminario. Entonces, para él es un poco doloroso porque van pasando los años, lo han preparado para el seminario, pero no lo pone en el seminario. Y entonces llega 1920, que llevamos 10 años de sacerdocio. Y dice, bueno, pues si no me quieren, no sé, voy a decir que quiero hacer una tesis. Y si me quieren para algo, me dirán que no me puedo ir,
Y si les da igual, me dirán que sí, que me vaya, ¿no? Entonces, propone hacer una tira y dicen que sí, que se vaya, que no hay problema, ¿no? Entonces dice, bueno, además, con eso se va. Además, el año anterior se ha muerto su padre. Entonces, su familia se ha vuelto a Verona, se ha vuelto a Italia, al norte de Italia, cerca de Como. Y entonces dice, bueno, aquí ya no me liga nada. Entonces, entre que no se siente muy acogido en la diócesis y luego le ha pasado también otra cosa en ese año 1920, que es trabajando con este movimiento juvenil en una parroquia, ha conocido, bueno, era el movimiento juvenil de la parroquia diocesano, de la diócesis, y ha conocido otro movimiento juvenil, había muchos entonces en Alemania, porque estaba habiendo una renovación tremenda de esto, conoce una fundación pequeña que habían hecho, pero muy interesante, que habían hecho 3 sacerdotes, que se llama Rodenfels, en el castillo de Rodenfels. Era un castillo viejo, que un castillo muy viejo, o sea, con unos caserones, 2 o 3 caserones, una pequeña muralla, no un gran castillo, pero un castillito. Lo habían arreglado, se lo habían regalado una familia y habían empezado a hacer reuniones ahí en Navidad, en Pascua y en el verano. Y entonces, y estaba hecho como con mucho sentido, es decir, se celebraba muy bien la liturgia, hacían muchas excursiones, participaba la gente, había mucha vida cultural. Y eso algunos de su grupo han ido en 1919 y al volver le han contado, muy interesante. Entonces él va en 1920. Entonces va en 1920 y ya se va a escribir a este movimiento. Y va a ser el alma del movimiento. Los otros sacerdotes, bueno, pues le van dejando terreno a él y él mete, pues digamos, un fuerte componente cultural. Da mucha cultura. Y también un componente litúrgico muy grande. Arreglan la capilla, que hacer una capilla un poco rara para un castillo, porque era una capilla totalmente blanca y muy sencilla, con un altar en el medio. Una novedad. Y luego, ahí tenían muchas reuniones. Por ahí pasó muchísima gente. Y recuerdan, por ejemplo, con mucho cariño, como por la noche tenían reuniones con una vela y él contaba cosas. Y hacía participar mucho a la gente. Y al mismo tiempo era como bastante exigente culturalmente. Daba mucho. Y él ve que esta es un poco su vocación. Estamos en 1920 y los años siguientes. 1920, esto va a durar, diríamos, hasta la guerra. La relación que él tiene con el castillo de Rodenfels, donde va en Navidad, en Semana Santa y en el verano. En Navidad suele ir un grupo pequeño, Semana Santa también un grupo pequeño, con mucha liturgia, y en el verano, pues va bastante gente, mucha gente. Entonces hay muchos testimonios de la época, de lo que hacía él, de cómo movía, del interés que ponía. Entonces, claro, si uno accede a Guardini convencionalmente como un teólogo más, esto no sabe de qué va, no se entera, pero para él era importantísimo, lo dice. Esto le marca su vida. Bien, y hay otra cosa que le marca su vida. ¿Qué pasa en el año 23? Hemos dicho, el año 20 se ha ido para hacer la tesis, la va a hacer del año 20 al 23, aunque en los veranos, Navidades, va a Rodenfels, al castillo, con los jóvenes. Pero el año 23, cuando termina la tesis, diríamos, está un poco descolocado, vamos a decir, de su diócesis, y además tampoco le quieren, no le van a poner en el seminario, y pasa una cosa imprevista. Él había dado unas charlas a un grupo, mientras estaba haciendo la tesis en Bonn, había dado unas charlas a un grupo de cristianos sobre el sentido de la Iglesia. Y publicó un librito. Este librito se llama El sentido de la Iglesia, que tiene una famosa primera frase, que dice: se ha hecho presente, ha sucedido un acontecimiento religioso de enorme trascendencia. La Iglesia despierta en las almas. ¿Y de qué está pasando ahora en la cultura del siglo XX? La Iglesia despierta en las almas. Lo que da como una especie de frase fundacional de la eclesiología. ¿Qué está pasando en el siglo XX? La Iglesia despierta en las almas. Bien,
El libro, pues es un pequeño libro de las cosas que le ha dicho vamos, con profundidad, como ha hecho en los otros casos, a los jóvenes. Y este libro cae en las manos de un ministro del gobierno, de un ministro que en ese momento hay un ministro católico, de un partido centro en medio del caos que en ese momento es Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que acabó en el 18, que estamos en el 23, o sea, son años horribles de inestabilidad política, de crisis económica, de revoluciones en Alemania, pero en medio de todo están haciendo esto. Bueno, pues ese ministro tiene la idea, digamos, que se le ocurre, que vista de lejos es una barbaridad, de decir, ¿por qué no hacemos en Berlín, la capital, la antigua capital de Prusia, súper protestante, ¿por qué no ponemos una asignatura católica que sea la perspectiva católica del mundo? La Weltanschauung, la perspectiva, la panorámica católica del mundo. Bueno, pues como era ministro, va y lo pone. Y va a buscarle a Guardini y le dice, ¿quiere usted dar esta asignatura? Y el otro, que no tenía dónde ir, como quien dice, pues estupendo, va. Pero claro, fíjense, la asignatura era un despropósito. Primero, porque no se sabía qué es lo que había que decir ahí. Bueno, eso sería lo segundo. Lo primero de todo es que la universidad no quería ni verle. Una universidad de tradición protestante, ya digamos muy secularizada, pero ¿cómo nos van a poner aquí una asignatura de visión católica del mundo? ¿Pero estamos locos o qué? Y la universidad se cierra en banda, que no. Bueno, pues el ministro, que pasó el ministro, dice, bueno, pues mire, lo que vamos a hacer es, usted se inscribe a la Universidad de Breslau y da clase aquí, en Berlín, quieran o no quieran. Y así empieza. Claro, hay que decir que, en fin, otro hubiera dicho, pues qué cosa tan incómoda, ¿no? Y efectivamente, cuando va y dice que no le saludaban ni los bedeles, ¿no? Y que cuando preguntaban dónde era la clase, decían, este señor no da clase aquí, no existe. Pero él poco a poco, con mucha paciencia, con su buen hacer, se va ganando a la gente. Y luego claro, ¿qué dices? La primera vez intentó explicar un poco, la primera vez lo que hizo fue, como hace todo profesor, digamos, un poco coherente, si para sobrevivir, escoge la tesis y la cuenta, ¿no? Era de lo que sabía. Pero claro, dices, ¿pero cómo explicas la visión católica del mundo? Y entonces, cuenta él en este libro, que hemos dicho que es Apuntes para una autobiografía, que Max Scheler, el gran filósofo, le dijo, mire, una cosa que puede hacer es, por ejemplo, coger personajes de la literatura y explicarlos. Y dice, pues voy a hacer eso. Claro, también visto de fuera es un asunto bastante difícil, ¿eh? O sea, tomar literatura y empezar a hablar así en clase de personajes, pero lo que hacen es empezar por Dostoyevsky, por los personajes de Dostoyevsky, eso lo recomienda Scheler. Y va a empezar entonces estos ciclos que hicimos que duran 20 años en Berlín y otros 17, 18 después, la segunda parte, en Múnich. Tubinga son solo 3 años y Múnich el resto. Y que dan lugar a un conjunto enorme y además muy original. Él habla sobre las confesiones de San Agustín, sobre los pensamientos de Pascal, sobre la Divina Comedia de Dante, 2 o 3, sobre Hölderlin, sobre Nietzsche, sobre el ángel de Dante, sobre los personajes de Dostoyevsky. Y entonces él cuenta que se lo leía en el verano y después, cada día, a todo correr, escribía las clases, a veces por la noche también, y digamos, haciendo pues, estenografía con un sistema de estos de escritura rápida. Y así va poco a poco componiendo las clases que forman un bloque muy importante. No son ensayos, digamos, eruditos, él mismo lo dice, claro, yo no me he podido leer toda la bibliografía sobre cada tema de estos, no acabaría. Pero, claro, son un bloque de análisis de pensamiento cristiano muy importante y que al mismo le da un culturón y una visión extraordinaria. Entonces ya tenemos, fíjense, a un Guardini que está dando cursos de todo, de liturgia, de formación, de virtudes, de todo a los chicos en Rodenfels.
que está haciendo este esfuerzo enorme de dar una visión cristiana del mundo en los cursos, digamos, durante el curso académico, cada año, ¿no? Desde 1923 a 1943, bueno, un poco menos, porque se da una circunstancia un poco divertida, fíjense, que en el año 33 llegan los nazis, se nazifica todo. También la Universidad de Berlín, por supuesto. Ese año también, parece que ese año cuando Heidegger es rector en Friburgo, rector nazi. Pero como él tenía una asignatura tan rara y tan descolocada, los nazis no se enteran de que se está dando eso. Tardan 6 años en enterarse. Solo en el 39 le quitan la asignatura y lo jubilan. Durante 6 años está dando una enseñanza cristiana sin que los nazis se den cuenta, en la Universidad de Berlín, y dando estos cursos tan interesantes. Bueno, pues ya tenemos esta primera época. Claro, en esos años él ha hecho un bloque de meditaciones muy importante, ha repasado la figura del Señor, y al mismo tiempo pues se ha formado culturalmente de esta manera tan extraordinaria. Llega la guerra, y pues bueno, tiene este momento en que se retira a casa de un amigo suyo, en Mosshausen, del 39 al 44. Ya para entonces ha escrito La esencia del cristianismo, los signos sagrados, vida de fe, esencia de la fe, etc. Ya da un montón de cursos de estos que además los va escribiendo. Porque además la tradición alemana es que los cursos se escriben. Las clases son por Lesungen, son cosas leídas, con textos escritos. Como os digo, los escribía con un sistema de escritura rápida, pero luego en el verano va leyendo los del año siguiente y va componiendo el libro de lo que ha hecho ese año para publicar. Bien. Y luego llega por fin la última parte de su vida, que es ya Tubinga, Múnich, 1948-68. Ya es un hombre muy reconocido. Sigue con los cursos de Weltanschauung, que esta vez en Múnich, ya una universidad, digamos, dentro de una zona la más católica de Alemania, una predicación que ahora es en la iglesia de la Universidad San Ludwig, todavía hay el gran recuerdo de la predicación de Guardini, San Ludwig, en Múnich, ¿no? Que es la iglesia que está en la misma calle de la universidad, la iglesia de la universidad, muy bonita, y sigue con los cursos sobre Weltanschauung cristiana. Bueno, y luego ya con todas estas conferencias que les he dicho. Bueno, pues ya ven, todo este conjunto de cosas me parece a mí que da un retrato más completo de lo que es Guardini, con esa preocupación por hacer viva los misterios de la fe y el conjunto de la fe, y transmitirlo especialmente a esta época moderna, con esa preocupación por la formación de los jóvenes que da lugar a textos muy bonitos, como estas cartas del lago de Como, donde él se queja un poco de la llegada de la modernidad, diríamos, desde el lago del Como. El lago de Como es un sitio precioso, y dice, bueno, pero ahora de repente aquí se ve una fábrica. Esto que era un lugar delicioso, ahí se ve la chimenea de una fábrica. Y se ve una motocicleta en este paisaje maravilloso. Y se ve una canoa con motor. Y se ve, dice, qué diferente era el mundo antiguo, que tenía una artesanía tan combinada con la naturaleza, ¿no? Y la construcción arquitectónica también. Bueno. Y este libro, pues tan bonito, que también es las cartas sobre autoformación, que son, pues, charlas que él daba a los alumnos y que les habla del silencio, de la oración, de la sinceridad, de la limpieza de conciencia, o este otro, las etapas de la vida, como es la juventud, como es la niñez, como es la ancianidad. Bien, pues ya ven, esto que hemos hecho rapidísimamente es un retrato de Guardini, pero viendo un poco las facetas. Ya decíamos, si lo hubiéramos querido ver solo como un teólogo a partir de los libros y simplemente hablando de ideas,
no lo ponemos bien. No sale Guardini, con sus inquietudes, con sus centros, con sus perspectivas, y luego con este conjunto de libros tan importantes. Pues aquí lo dejamos y si quieren pasamos a las preguntas. ¿Puede hablarnos un poco de la influencia de Romano Guardini en la teología litúrgica de Benedicto XVI? Sí, mire, yo diría que hay como, vamos, por decirlo rápidamente, claro, lo tendría yo que revisar así más detalladamente, ¿verdad? Lo que puedo decir así rápidamente es, uno, Guardini influyó en todos. Y además, Ratzinger lo lee en su periodo de formación, lo cuenta él en su libro de Mi vida, ¿no? Entonces, este cambio que hemos dicho de concebir la liturgia, el estudio de la liturgia, desde simplemente el estudio de las rúbricas y la historia de las rúbricas, a el estudio de lo que es el misterio, de la liturgia en el tiempo, de la liturgia en el cosmos, esto lo ha provocado en gran parte Guardini. Y Ratzinger lo recibe. Y seguramente usted sabe cómo deliberadamente, componiendo un poco textos que ya tenía, Ratzinger construye un libro que se llama El sentido de la liturgia, que es con el mismo título exactamente que el de Guardini, y que es una especie de homenaje. Yo creo que ahí ya es suficiente. Es elocuente, ¿verdad? Luego ya se podría a lo mejor descender a más detalles. Yo ahora quizá no sabría descender así más cosas así concretas, ¿eh? Pero vamos, en el prólogo del libro El sentido de la liturgia de Ratzinger hace un homenaje. Y como le digo, claro, como muchas de estas cosas ya las sabemos todos de la liturgia, pues ya no parecen tan originales, pero se las debemos a él muchas de ellas. Ratzinger también. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Don Juan Luis, ¿podría considerarse como un eje temático en la obra de Guardini que aborda el misterio divino por la vía de la belleza? Sí, sí. O sea, él por supuesto, él presta mucha atención a las obras de arte y tiene un ensayo sobre eso. Pero diríamos, o sea, el conjunto de su percepción es que efectivamente la verdad tiene que ser significativa. Tiene que parecer, y en ese sentido tiene que parecer bonita, tiene que parecer aceptable. Y que el esfuerzo suyo como teólogo tiene que ser el demostrar el conjunto de la fe con toda su fuerza y con toda su belleza, de manera que resulte aceptable. Quizá no tiene esa elaboración a lo mejor un poco más, vamos a decir, más concentrada que tiene, por ejemplo, von Balthasar, que desarrolla una enorme teoría. Él tiene su teoría sobre la belleza, pero él se fija más quizá en este aspecto intuitivo. La verdad tiene que ser significativa. Vamos a decir, es significativa porque es bella, porque es hermosa, porque es atractiva, porque bien expuesta convence por sí misma. El problema de la verdad es cuando no se entiende. Es tremendo que manejando la figura de Jesucristo, la figura de Jesucristo no se entienda, no resulte atractiva, no se sepa qué es lo que nos dice. Claro, esto a él le duele. Y una gran parte de su esfuerzo, primero con los jóvenes, pero digamos de su esfuerzo de teólogo es que la verdad sea significativa. Porque es verdad. Él era un hombre que también eso contrasta a veces con algunos autores del siglo XX no problematizado. No estaba problematizado. Tenía una conciencia, una fe en la Iglesia, a pesar de que él había tenido, vamos a decir, problemillas, no tuvo problemas graves, pero bueno, pues también podía ver, como ve cualquiera, el aspecto un poco pues, humano y miserable de la Iglesia, ¿no? Pero él tenía una profunda fe en la Iglesia. También era un hombre obediente y se portaba muy bien con la Iglesia. Y vamos, era un hombre muy creyente. Y precisamente sentía esa necesidad de hacer esa creencia significativa. Creerlo bien para explicarlo bien.
Muy bien. Don Juan Luis, una pregunta me piden que la haga, si puede extender un poquito más esa expresión de que la Iglesia despierta en las almas. ¿Qué quería decir Guardini con esa frase que nos leyó? Sí, pues Guardini lo que quiere decir allí es que hay una preocupación por entender lo que es la Iglesia, por entender el misterio de la Iglesia. O sea, que la Iglesia es una estructura que se ve, eso ya se veía entonces y se ve ahora, ¿no? La Iglesia que es, bueno, pues el Papa, los obispos, unos señores aquí y allá, una estructura, unas construcciones, unas relaciones, un derecho. También hay que tener en cuenta que no existía un tratado de eclesiología. O sea, en Alemania, Johann Adam Möller había escrito La unidad de la Iglesia, que es un libro muy pionero. Esto debe ser pues 50 años antes, o 60 años antes. A tener que mirar la fecha. Pero en realidad no existía un tratado de eclesiología. La eclesiología se estudiaba, por una parte, en la apologética, y solamente bajo dos perspectivas. Una, que era la de que Jesucristo había fundado una iglesia, demostrar que Jesucristo fundó una iglesia. Y después las famosas 4 notas de la iglesia, que servían para distinguir en el debate interconfesional cuál es la verdadera iglesia, una santa, católica y apostólica. Pero en realidad no había una, como sucederá después, estamos acostumbrados, ya hay una eclesiología que habla del misterio de la iglesia. Yo cuando estudié el catecismo de niños, decía que la iglesia, era al final del padre Astete, yo creo el que estudié, aunque era el catecismo que tenía la Conferencia Episcopal Española entonces, en los años 60, que la iglesia es la sociedad de los fieles seguidores de Cristo. Tenía una definición un poquito, vamos a decir, jurídica, porque el tratamiento era jurídico. La escolástica no tiene una eclesiología. Y entonces, en ese momento, está habiendo una conciencia del misterio de la Iglesia. Y van surgiendo libros poco a poco. Estoy pensando ahora, por ejemplo, después será de Olivac, después será Congar, los primeros tratados de eclesiología, por ejemplo, también los que llevan a la consideración de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Mystici Corporis, acaba en la encíclica. Entonces, él ve eso, que están haciendo el misterio, que la gente se da cuenta de lo que es la Iglesia. No solo como estructura, que también el Estado la tiene, sino como misterio de fe. Saludos, don Juan Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una pregunta. Se ha visto que Guardini es un hombre de conciencia, es decir, sí, mantuvo un modo de pensar las cosas. Eso sí, seguro que se debe notar en su teología. ¿Y hay alguna obra concreta donde quizás se note más ese aspecto? Pues vamos a ver, yo diría, claro, en realidad ese aspecto se nota en su vida. Luego, de conciencia en 2 sentidos. Primero, que él es un hombre leal a la Iglesia siempre. ¿Sí? Ya digo, esto llama la atención, o sea, no es problemático. Pero no es problemático no porque no se plantee bien las cosas, sino porque tiene mucha fe. Las resuelve. Y luego también porque él hace ese esfuerzo siempre de buscar la verdad, de la claridad. Entonces, él nunca tiene una especie de verdad amarga. En la vida hay muchas cosas que son amargas. Las luchas, los enfrentamientos, las insatisfacciones de la vida, pero él nunca tiene eso. Está tan convencido de que la verdad de Dios tiene que ser luminosa, que es siempre el aspecto que busca. Yo diría eso. Por eso es que está por todas partes. Eso. Yo diría eso, la verdad. Hombre, luego también tiene tratamientos más específicos sobre la conciencia, por ejemplo, en los últimos cursos que tiene sobre ética y también sobre la existencia del cristiano. Pues ahí tiene un tratamiento sobre esto. Yo simplemente preguntar si hay inicio un proceso de canonización de Guardini, si está incoado
si hay Sí, inquietud. está incoado. Se incoó en diciembre del año pasado. Está empezado. O sea, ahora mismo se está reuniendo la documentación. No he seguido el tema, no tengo más noticias, pero vamos, sí, eso está. Y luego él tiene hay una sociedad Guardini en Múnich, una sociedad teológica que lo sigue y digamos que mucha gente, bueno, porque él era muy buena persona, es la verdad que se transmite por todas partes. En su relación personal, en su testimonio, en su vida sacerdotal, ya decimos que para él la predicación era una cosa importante, nunca fue una cosa como de lucimiento, una cosa profesoral, era una cosa muy auténtica también. Y después era un hombre disponible, era un hombre preocupado por las necesidades de los demás, una muy buena persona. Al escribir la esencia del cristianismo, ¿qué mueve a Guardini a tener que aclarar que el cristianismo no es una ideología ni una decisión ética, sino que un encuentro con un acontecimiento? Bueno, había habido, claro, la esencia del cristianismo, el mismo título tiene una historia, la esencia del cristianismo, porque Feuerbach tiene un libro, La esencia del cristianismo, famoso, donde dice que en el fondo el cristianismo es, o sea, nuestra idea de Dios es la idea de nuestros deseos sublimados, ¿verdad? Y que de ahí, de esa sublimación, acabamos construyendo una religión. Bueno, y luego estaba, por otro lado, el debate que había habido, donde había intervenido Schmaus, sobre la esencia del catolicismo. Un poco en debate con el protestantismo. ¿Qué es lo propio del protestantismo? ¿Qué es lo propio del catolicismo? ¿Qué es lo más auténtico? Entonces, está todo eso en el aire, ¿no? Todo eso en el aire. Entonces él reflexiona, se sitúa y dice, bueno, en definitiva, efectivamente, digamos, el cristianismo, lo que he dicho antes, el cristianismo tiene una doctrina, pero no es una doctrina. El cristianismo tiene una moral, pero no es una moral, que era a veces lo que se podía decir en ámbitos liberales. El cristianismo, pues muy bien, digamos, la doctrina no tiene tan importante porque en el fondo es falsa, ¿no? Son un poco mitos, entonces hay que quedarse un poco con la moral. Al final es un mensaje moral, que es un tema clásico del liberalismo protestante, ¿no? De rebajar un poquito la dogmática, o por lo menos de callarla, de decir, bueno, pues vaya usted a saber lo del Padre con el Espíritu Santo, pero lo importante es que hay que amar unos a otros, ¿no? Y ya está, ¿no? Es el mensaje cristiano, un mensaje de fraternidad universal. Ya lo había dicho Schleiermacher también, ¿no? Y entonces Guardini lo que hace es pues tomárselo en serio y decir, no es una doctrina, no es una moral, no es un culto, no es un conjunto de prácticas, es Jesucristo. La doctrina es doctrina cristiana si está unida a Cristo. La moral es cristiana si está unida a Cristo. El culto es cristiano si está unido a Cristo. Eso es lo que va a decir. Pues muchísimas gracias, don Juan Luis, y nos despedimos rezando la oración del Papa a la Virgen. Vamos en vivo a la Basílica de Guadalupe a rezarle todos juntos. Estamos unidos ahorita a 240 sacerdotes de toda América a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Oración a María. Oh María, tú que resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de nuestro pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.